Pues comentar que habrá que aclararle a Rosario que hay que ser muy... no hay que decir verdades a medias, y lo digo con mucho respeto. Mira, cuando habla de la nivel de calificación de Moody's, ¿no? Hay que decir que efectivamente hubo una negativa, pero respecto a la perspectiva a futuro, no a la perspectiva actual o del presente, ¿no? México mantiene su calificación en Baa2, que quiere decir que estamos 2 niveles por encima de lo necesario para mantener el grado de inversión, y eso es importante mencionarlo. Además, Arturo Ávila nuevamente dejando a estos opositores, a Rosario Robles y a Damián Cepeda, completamente ardidos y callados, porque ¿cuál es el tema? El tema es una participación increíble de la presidenta Sheinbaum en el G20 en Brasil. No solamente eso, se están anclando del nuevo presidente electo, Donald Trump, y están diciendo e intentando empezar a sembrar miedo ante los mexicanos. Arturo Ávila nuevamente y lo deja con el ejemplo. Tenemos 6 años convirtiéndonos en Cuba y en Venezuela. Porque es la narrativa que siempre han manejado. Es la única narrativa que pueden estar manejando. Y a Rosario se lo dice de manera muy tranquila y manera sencilla. No hay que decir mentiras. No hay que decir verdades a medias. Sí, bajó la calificación interpuesta por Moody's, pero perspectiva futuro, la cual puede cambiar. Y va a cambiar, amigos. Pero utilizan esta narrativa para decir lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum no es algo bueno. Así los calla Arturo Ávila. Bienvenidos a Radar Político, amigos. Que tengan una excelente tarde. Morena. Y es que es una práctica, es una práctica recurrente. Tú comentas hay unos mejores y ellos, no, siento, y no le falta el respeto a todos, incluyendo al compañero que está con nosotros. Simplemente es una táctica que tienen como desarrollada. Cuando tú no dices lo que ellos esperan que digas, porque quieren que te radicalices, ¿no? Para que sea más fácil el debate. Ellos dicen que te radicalizaste. Fíjate el comentario inicial. Yo dije, a mí me gustó que fuera la presidenta. ¿Y qué fue lo que dijo que supuestamente dije? Es que no les gusta que vaya. Yo dije, me parece perfecto que haya ido. Me da gusto que sea un diferenciador del expresidente, que me parece que desdeñó a la comunidad internacional. No creo que me quite nada aceptar que me parece que es un buen ejercicio aceptar que vivimos en un mundo que está globalizado y que pueden salir cosas buenas. Habiendo dicho eso, porque una persona madura puede aceptar cosas buenas, no tiene que ser todo blanco y negro. La gente no piensa en blanco y negro, o sea, no tienes que odiar a la persona que está enfrente, no es porque no es de tu partido. Puedes compartir ciertas cosas y otras no, de eso se trata, pues, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, lo que yo sí creo es que es una incongruencia. Tal cual. No me parece irrelevante el programa. O sea, oye, pues claro que es importante que se pueda hacer una recuperación. Menos guerra y más. Sí, pues sí. ¿No? Lo que me parece incongruente es lo que está diciendo mi compañera aquí. O sea, yo tengo aquí el dato duro y es 39% menos. Dime misa, güey, volteate de cabeza, date las piruetas que quieras. Pero la realidad es que el primer año que tú tuviste posibilidad de proponer, ¿cuáles son tus prioridades? Le quitaste 39% a medio ambiente. ¿Qué andas predicando afuera? Y la realidad es que el presupuesto de la Sedena, militarización, es el segundo más alto de la historia de México. Del segundo más alto, solo superado con el del año pasado, que era una locura. Y eso, o sea, la Sedena trae, sí, le quitaron muchísimo quitaron por las obras de infraestructura, pues porque se acabaron esas obras, ¿no? Y quedan un poquito otras, pero de todas maneras, comparados con su historia, es el segundo más alto, pues. O sea, nunca ha estado tan militarizado como hoy. Son datos duros, yo prefiero quedarme en ese debate, de datos duros y no en los rollos políticos. A ver, Artur, con datos duros. Vamos a los datos duros, porque al parecer Damián no estudió el presupuesto a fondo. Fíjate, hablando de medio ambiente, en general hay que decirlo, Adela, el presupuesto de 2025 sí tiene una reducción, pero en el gasto de inversión, que provenía de un conjunto de conclusión de proyectos que hicimos en 2024 y que eran transversales para la administración, y esa parte no lo está diciendo Damián. Fíjate, en el gasto del medio ambiente, la adecuación del presupuesto responde en buena medida al presupuesto de Conagua, que está escrita en la Secretaría, creo que Damián también lo sabe. La dinámica que tenemos en este presupuesto, en la dependencia, tiene que ver fundamentalmente con el gasto de Conagua. ¿Por qué? Porque al igual que en otras dependencias, estamos concluyendo proyectos de infraestructura en 2024. ¿Tiene agua la gente, Arturo? Quiere decir que en concreto tenemos un conjunto de presas y... No se oye. No, termina, me interesa mucho la pirueta, güey. Te quiero terminar escuchando la pirueta, güey. Te fuiste. En esta lógica, no es pirueta, pues es una clase, es que hay que venir a los debates preparados. ¿Sabes qué porcentaje de sequía tiene la población, Arturo? Porque Arturo, pero es que no concluiste tu idea. Entonces, yo te puedo enseñar rubro por rubro, como estamos hablando de conclusión de presas y de distritos de riego. Por cierto, quizás tú no lo sabes porque ya estás dando clases y esto te ha alejado un poquito de la política. No, la doy desde hace 3 años, Además que Arturo. soy egresado, yo soy
Yo soy egresado del IPADE, así que no está mal, no te acuerdas. Mira, ¿Egresado de dónde? todos los gobernadores de todos los partidos políticos, sostuvieron un encuentro con la Presidenta de la República. En este encuentro con la Presidenta de la República, Le pidieron que no todos invirtieran plantearon agua. los proyectos prioritarios. Y en todos los casos, incluyendo los gobernadores panistas que te sugieren que les eches una llamadita, ¿no? ¿Qué Fueron le tiene aprobados que opinar? proyectos Igual. fundamentales e importantes que van a ser parte de los proyectos de infraestructura y que a esto responde el aumento de los proyectos de infraestructura. No, Arturo, Por ejemplo, cualquier en cosa, Aguascalientes, que gobierna el PAN, la gobernadora presentó la conclusión del distrito de riego 1 y la tecnificación del riego en el campo. Fue aprobado, a lo mejor no lo sabías. Lo mismo sucedió en Querétaro también con los proyectos que presentaron. Lo mismo sucedió en Durango, que no es de tu partido, es del PRI, pero también se aprobaron proyectos que tienen que ver con la modernización del agua potable, sobre todo, ¿no? A ver, o sea, ¿te parece bien a ti que haya bajado el presupuesto de la Conagua? ¿Bajó el presupuesto de la Conagua, sí o no, Arturo? Nomás sin tanto rollo. ¿Bajó el dinero destinado al agua, sí o no? Mi recomendación ¿Bajó el dinero destinado a salud, sí o no? ¿Bajó el dinero destinado a seguridad, sí o no? ¿Bajó el dinero destinado a medio ambiente, sí o no? A cultura, A todo. a vacunación, a la vacunación. Ah, es que se acabaron los proyectos, ¿qué crees? Ya no hay niños que vacunar, ya no hay niños que vacunar. Sí, ya no hay gente no. enferma. A ver, venga, la mía, venga, ya volteé el relojito. No, no sé quién sigue. Yo. Tú, Muy bien. Rosario. No, a ver, es indefendible, son datos duros. Por supuesto que un proyecto puede acabar y otro empezar. Pero la necesidad de cobertura de agua potable en el país está en crisis. Bueno, la crisis tenemos del año la pasado. mayor. Es No, que mucha mala exactamente. está rota. Agarra ahorita, Sí, sí. métete a Conagua, te vas a encontrar más del 70% del territorio nacional con algún grado de problema de sequía. Desde escasez de agua hasta sequía severa. Que me vengan a decir, es que ya no se necesitan proyectos de agua y por eso bajó el presupuesto. Es una mentira, Eso no es fue lo que una dije. falta de respeto. Bueno, yo ya te escuché. Entonces, no fue lo que es que dije. acabaron unos Eso no fue proyectos lo y que dije, empieza Daniel. otros. Ok, muy bien. En salud, ¿sabes cuántas millones de personas hay que no tienen acceso a salud en México? 50 millones de mexicanos. Lo dice el Coneval, el mismo órgano que presume Morena, que dice que disminuyeron 5 millones de pobres en este país. Yo respeto ambos datos. Es cierto que disminuyeron 5 millones de pobres. También es cierto que se aumentó de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud a 50. Le bajan el dinero a la Secretaría de Salud. Entonces, ¿por qué, güey? 39.4. ¿No? ¿Por qué? Si traemos un problema con vacunación de niños menores un año, no tienen el cuadro completo, si tenemos un problema de escasez de medicinas, si bajaron en más de 40 millones las consultas en el sexenio anterior, es decir, 40 millones de veces gente tuvo que haber tenido una consulta y no la tuvo, ¿por qué me estás bajando ahí? Seguridad. Es que no, lo mandamos a la Sedena. Muy bien, güey. También bajó, pues, ambos. No, yo pregunto, ¿acaso estamos bien seguros en México? Como para que aceptemos que hay que bajar el presupuesto de la seguridad. Pues no, ¿acaso se le paga bien a los policías? Federales, estatales, municipales, que no acaban de aprobar una reforma que yo estoy de acuerdo, que decía que había que incrementarle el salario a los maestros, a los enfermeros, a los médicos y a los policías, pero le bajaste el presupuesto. También en educación, México es el último lugar de inversión per cápita de todos los países miembros de la OCDE en educación, el último lugar. Es histórico, no se lo voy a achacar solo al actual. Y le bajas el dinero. Pues es que de hecho, si cuentas entre secretarías y entes sectorizados, solo 4 de 26 no tiene una disminución. La realidad es que el presupuesto tuvo una disminución. ¿Por qué? Porque a la presidenta Claudia Sheinbaum Y están siendo le toca- optimistas con el presupuesto. Ahorita me meto a eso, pero más para no abusar del tiempo. A la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó pagar los platos rotos Así es. del mal manejo financiero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Viste? Usé un tercio nomás. Concluye. Bueno, es que yo creo que, retomando esta última idea, hay que poner en contexto la presentación del presupuesto 2025, y es de una situación crítica en materia del presupuesto 2025, y es de una situación crítica en materia económica. Si tienes un déficit del 5.9%, el más alto en los últimos 30 años de este país, no Calderón, no Peña, los últimos 30 años, este es el más alto. Y con ganas de, porque todo esto es para ganar la elección, todo el dinero que se gastaron para ganar una elección, para preservar el poder, esto hay que decirlo con mucha claridad, pero tienes ese déficit y entras al gobierno y además vas a presentar el paquete económico y resulta ser que Moody's, una de las principales calificadoras, te pasa negativo, pues al día siguiente presentas un presupuesto draconiano, más neoliberal que los neoliberales, y eso es una necesidad, no estoy más que planteando un hecho, no estoy calificando el asunto, tienen que decir, para calmar a los mercados y porque se empezó a devaluar el peso, tienen que decir, vamos a ajustar el déficit, lo vamos a disminuir a 3.9, que no se ve muy viable, esa es la parte optimista que tú señalas. Entonces, de ahí, y aún cuando dicen que vamos a crecer, algo que todos los analistas dicen no es posible crecer entre 2 y 3%, este año si acaso llegaremos al 1.7%, te hablan de precios del peso en relación dólar muy optimista, el precio del petróleo muy optimista, y una recaudación histórica, porque no se ha llegado nunca a esos niveles, y partiendo de eso te presentan el presupuesto, partiendo de unos supuestos que difícilmente se van a dar, y de todos modos hay estos recortes brutales. ¿Qué aspectos? Aspectos que tienen que ver con la gente. Yo siempre digo, la principal cara de un país tiene que ser su salud y su educación. Y es ahí donde, exactamente, es ahí donde se recorta. Fíjate, en el caso de vacunación es bien grave porque más del 60% de los niños y niñas de México no tienen un esquema de vacunación completo. Y venía leyendo la nota de que la tasa de mortalidad infantil está muy alta. Entonces,
¿A qué? O sea, vamos a disminuir la vacunación. O sea, puede decir, ya se terminaron unas obras y ya no vamos a hacer más. Pero los niños ahí están y siguen naciendo y ahí están y hay que vacunarlos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con que nos dicen va a haber un salud casa por casa y se disminuye el presupuesto para educación, para salud, perdón? Y lo mismo pasó con educación. Lo que pasa es que dijeron que había sido un error el tema de la Universidad Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, pero todas las demás universidades sí les recortan. ¿A cuáles les aumentan? A las del bienestar, que paradójicamente no tienen un reconocimiento. Entonces, yo creo que hay que aceptar que esta es la realidad, que no le pongamos florecitas a algo que es No se absoluta. podía hacer Si más, cualquier Juanme. gobierno lo hubiera hecho frente a ese déficit y frente a ese contexto internacional, con una incertidumbre jurídica como es la de la reforma judicial, y por otro lado, pues con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues esa es la situación. Ahora sí que así tenemos que caminar. O sea, no pelearse con la realidad, a Así eso es, se refiere. exactamente. Arturo, le doy vuelta al reloj. Ver. Pues comentar que habrá que aclararle a Rosario que hay que ser muy... no hay que decir verdades a medias, y lo digo con mucho respeto. Mira, cuando habla de nivel de calificación de Moody's, ¿no? Hay que decir que efectivamente hubo una negativa, pero respecto a la perspectiva futuro, no a la perspectiva actual o del presente, ¿no? México mantiene su calificación en Baa2, que quiere decir que estamos 2 niveles por encima de lo necesario para mantener el grado de inversión, y eso es importante mencionarlo. Además, hay que decirle a Rosario también que omitió decir que las otras 7 calificadoras que ratificaron el grado de inversión a futuro y presente son las más importantes del mundo. Standard & Poor's, Fitch Ratings, Japan Credit, HR Ratings, Vermouth, Cool Bond, y se me va una que es DBRS Morningstar, que son las más importantes. Entonces, esta idea de que Moody's bajó la calificación y hay que entrar todos en terror es equivocada cuando no se pone en perspectiva y cuando no se habla de las 7 calificadoras más importantes. La otra parte que me parece relevante es el grado de calificación con visión a futuro se redujo cuando no habíamos presentado todavía el paquete económico 2025, que contemplaba efectivamente una reducción del 3.89% en el déficit público, y esa parte me parece relevante. Yo creo que hubiera habido un cambio significativo, se pensaba que quizás seguiríamos con el mismo déficit. Algo que me parece relevante es que pues, el paquete económico atiende 4 ejes importantes. El primero es, hablamos de bienestar social con equidad, estamos siguiendo con nuestra política social que ha tenido un éxito importantísimo, transferencias directas para jóvenes, para niños, para señoras de 64 y 63 años, estamos cumpliendo con las propuestas que hicimos en campaña. El Banco Mundial ya señaló que 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza extrema, y también está demostrado, y lo reconocieron desde el presidente del CFE hasta el resto de los empresarios, que las políticas de bienestar han generado un enorme consumo, y generan un consumo importante en el país, y eso ha elevado la economía de nuestro país. La otra parte tiene que ver con inversión pública estratégica. Vamos a invertir como nunca en infraestructura. El tren de pasajeros será una realidad, y otras inversiones que estamos desarrollando por estados, sin importar el partido político. La disciplina fiscal y a la sociedad republicana, oye, ¿qué no les gusta que el gobierno esté buscando gastar menos? Que el gobierno esté buscando ser eficiente sin llegar a poner en riesgo la operación gubernamental. Y finalmente la simplificación administrativa me parece importante. Vamos a meterle fuerte al sistema de digitalización para poder ampliar la base de contribuyentes, y esto me parece muy importante. Tenemos un programa que vamos a echar a andar en las aduanas que va a generar ingresos significativos, y sin duda la relocalización o el nearshoring, que es una realidad, ¿no?, tendrá un efecto positivo en nuestro país. Entonces, yo siempre he visto a la oposición en un negativismo, en una narrativa de que, bueno, desde hace mucho están en esta narrativa de que nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela, de que somos una dictadura. Y yo cada vez veo que eso no somos. Y fuimos. Sí, No, es que en serio, Damián. Pero aquí no hemos hablado de eso. ¿Quién No ha dicho Cuba ni Venezuela. Déjenme concluir. Yo estoy bien respetuoso con los tiempos de ustedes. Miren, ojalá y tengamos este ejercicio el próximo año, y veamos si los escenarios fatalistas que ustedes volvieron a atacar fueron tan fatalistas, y veamos si la gente está contenta o no está contenta con este paquete económico, y veamos cómo responde la economía, ¿no? Porque, pues, reitero, la narrativa de comunicación, como bien lo dice Damián, que le construyen ahí en el cuarto de guerra con Max Cotaza, con todos estos panistas que se creen expertos en comunicación. Nos saluda, pero hace meses que no lo veo. Salgan y avienten narrativas en donde estemos diciendo que México te va a acabar. Y es lamentable, porque deberíamos apostarle todos y todas al Nadie estamos diciendo eso, ¿no? Al contrario, yo creo. Nada más que la realidad... No te estoy incluyendo a ti, a ver, en Pero nadie en esta no, mesa. Nadie en esta mesa. Es parte de lo que decía, pues ahorita, pues, es el ejemplo perfecto. Y es que Adela, amigos, también lo ha comentado. Critica muchísimo el sistema de seguridad del país, cómo va la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las realidades son otras. Y como dice Arturo Ávila, perdón, vamos a ver y que el tiempo decida. Pero cuando se tenga la respuesta, no se vengan a esconder. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan esos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste
para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.